Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a nuestro canal. Para aquellos que son nuevos aquí, nuestra misión es compartir testimonios cristianos genuinos de todo el mundo, difundiendo el poderoso mensaje del reino de Dios. Nos enfocamos en historias sobre Jesús, el más allá, el cielo y el infierno, y otros temas relacionados con la Biblia, y se los presentamos en forma de historias atractivas 2 o 3 veces por semana. Lo invitamos a convertirse en miembro de esta familia suscribiéndose a nuestro canal. Dios lo bendiga al hacerlo. La experiencia de hoy es la de un hermano que era un borracho crónico, pero por la misericordia de Dios, ahora es un cristiano comprometido. Murió y se le mostraron cosas impactantes en el infierno. Quédese hasta el final para comprender completamente su experiencia. Comenzaré a leer como nos lo enviaron. Hola, mi nombre es Lucas Noah. Al crecer, siempre estuve rodeado de una mezcla de familia y el entorno más amplio que parecía afectarme en diferentes direcciones. Sin embargo, había una figura que se destacaba más que cualquier otra, mi tío. No era solo un pariente, él era como un mentor, un guía, aunque no de la manera que la mayoría de la gente esperaría. Desde muy joven, mi tío fue una presencia constante en mi vida. Siempre tenía un don con la gente, y dondequiera que iba, yo solía acompañarlo. Mis padres estaban ocupados trabajando, tratando de llegar a fin de mes, y confiaron en él para que me cuidara. Yo lo admiraba, parecía conocer a todo el mundo, y a todo el mundo parecía gustarle. Pero había algo más en el que, de niña, no entendía del todo. Siempre que caminábamos por la calle, mi tío se topaba con amigos, y la mayoría de las veces, se dirigían a un bar local. Todavía me pregunto por qué, hasta el día de hoy. Ninguno de ellos pudo aconsejarle que dejara de exponerme a ese estilo de vida, o por qué esos bares no le prohibían llevarme a esas reuniones de adultos, aunque fueran solo unas pocas veces. Pero no importa. Empecé a notar la forma en que mi tío sorbía su bebida, la forma en que parecía relajarse con cada sorbo. Me fascinaba, aunque entonces no me daba cuenta. Esa fascinación se convertiría en algo mucho más peligroso. Los amigos de mi tío, muchos de los cuales eran clientes habituales del bar, empezaron a reconocerme como su pequeño amigo. Me daban palmaditas en la espalda, me alborotaban el pelo y, a veces, incluso bromeaban sobre que me uniría a ellos para tomar una copa cuando tuviera la edad suficiente. Esos momentos parecían inofensivos en ese momento, solo adultos siendo amables, pero plantaron semillas que más tarde crecerían hasta convertirse en algo que no podía controlar. A medida que fui creciendo, mi vínculo con mi tío solo se fortaleció. Siempre estaba allí y lo admiraba más que a nadie. Mi introducción al alcohol fue como recibir una llave para un mundo que siempre me había parecido misterioso y emocionante. Mi tío, el hombre al que tanto admiraba, fue quien me abrió esa puerta. Todavía recuerdo la primera vez que me dio una cerveza. Estábamos sentados en el porche después de un largo día y me pasó la botella con naturalidad y me dijo, «Tienes la edad suficiente para manejar esto, ¿verdad?» No lo dudé. Tomé la botella, di un sorbo y sentí una extraña mezcla de orgullo y emoción. Tenía un sabor amargo y desconocido, pero había algo en ella que me atraía. Al principio, solo bebía un sorbo de vez en cuando. Mi tío nunca me presionó, pero tampoco me detuvo. Siempre que salíamos, pedía una bebida para él, y poco a poco, yo comencé a hacer lo mismo. Se convirtió en un hábito, algo que hacíamos juntos. Me hacía sentir adulta, como si fuera parte de su mundo. Lo que no me daba cuenta era que cada sorbo me arrastraba más profundamente a un estilo de vida que, con el tiempo, me consumiría. El descenso al alcoholismo no fue una caída repentina, sino más bien un deslizamiento lento e insidioso, casi imperceptible a primera vista. Lo que comenzó como una bebida ocasional, tal vez para celebrar una celebración o relajarse después de una larga semana, se transformó gradualmente en un ritual más frecuente. Me encontré ansiando ese calor embriagador en mi pecho, ese abrazo reconfortante que opaca los bordes afilados de la realidad. Se convirtió en mi refugio,
un medio para escapar de las presiones y el estrés de la vida cotidiana, de los desafíos que tenía demasiado miedo de afrontar directamente. Cada sorbo me permitía alejarme un poco más de las cargas de mi existencia, hundiéndome más profundamente en una neblina dichosa donde todo parecía más manejable, aunque fuera solo por un momento fugaz. Empecé a buscar estos momentos con creciente desesperación, inventando excusas para darme un gusto, ya fuera para brindar por una pequeña victoria, para ahogar las penas después de un día difícil o simplemente por puro aburrimiento. No pasó mucho tiempo antes de que una bebida se multiplicara en varias, transformando lo que antes era un hábito casual en una necesidad insaciable. Pronto, me resultó casi imposible pasar un día sin la influencia adormecedora del alcohol. Al principio, no veía la realidad de mi situación, racionalizaba mi comportamiento como una forma inofensiva de relajarme, un simple capricho que me proporcionaba una sensación momentánea de alivio. Sin embargo, debajo de la superficie, estaba perdiendo el control de forma constante, incapaz de afrontar la verdad que se cernía sobre mí. Sin embargo, mis luchas no se limitaron solo al alcohol. A medida que aumentaba mi consumo, sin darme cuenta abrí la puerta a otros vicios. Los mismos círculos sociales que habían alimentado mis hábitos de bebida también me introdujeron en el mundo de las drogas. Empezó de forma bastante inocua, una simple calada de un porro que pasaba de mano en una fiesta. Pero, como con el alcohol, ese gusto inicial me llevó por un camino más oscuro. Pronto, estaba mezclando cócteles con marihuana, buscando un subidón que siempre parecía estar fuera de mi alcance. La distinción entre beber en sociedad y el abuso de sustancias comenzó a desdibujarse, atrapándome en un ciclo del que parecía imposible escapar. La adicción es una fuerza voraz que no se limita a tomar, sino que consume todo a su paso, dejando atrás un paisaje desolado. Mis finanzas fueron las primeras en sufrir el peso de esta devastación. Lo que comenzó como un gasto aparentemente inofensivo se transformó en un comportamiento imprudente, y con cada indulgencia, me hundí más en un atolladero de deudas. A esta altura, había caído tan bajo que estaba demasiado perdida para preocuparme. El impacto en mis relaciones fue igualmente profundo. Mi familia, que alguna vez fue mi pilar más fuerte de apoyo, comenzó a alejarse, y su preocupación se transformó en frustración. Intentaron ayudarme, ofreciéndome consejos e implorándome que recuperara mi vida, pero mi terquedad y mi actitud defensiva me impidieron ver la verdad. Me negué a reconocer que mi adicción era la raíz del problema, alejándolos aún más mientras me aferraba a mi negación. Los pocos amigos que permanecieron en mi vida no estaban mucho mejor. Aquellos que no compartían mis hábitos destructivos se fueron desvaneciendo gradualmente, cansados de las llamadas de borrachos a altas horas de la noche, las promesas vacías que nunca se materializaron y el flujo interminable de excusas que se habían convertido en mis salvavidas. Los amigos que se quedaron estaban tan perdidos como yo, y juntos nos hundimos cada vez más en nuestra disfunción colectiva, permitiendo los vicios de los demás en lugar de buscar una salida. Me convertí en una mera sombra de la persona que una vez fui, irreconocible incluso para mí mismo. Mi salud, tanto física como mental, se deterioró a un ritmo alarmante, cada día se fundía a la perfección con el siguiente en mi sombría existencia. Un día particularmente deprimente me encontré con una necesidad desesperada de una dosis. Mi alijo de marihuana se había agotado y me consumía la necesidad de alivio. El camello en el que normalmente confiaba estaba a solo unas pocas cuadras de distancia, situado en una parte deteriorada de la ciudad que se había vuelto demasiado familiar, un lugar que nunca pensé que llegaría a conocer tan bien. Había hecho este viaje incontables veces antes, intercambiando dinero en efectivo por una pequeña bolsa de sustancia que adormecería momentáneamente el dolor que me carcomía desde adentro. Sin embargo, ese día, un cambio inquietante permaneció en el aire. El camello, un hombre al que conocía desde hacía años, parecía inusualmente nervioso, un marcado contraste con nuestra rutina habitual. Cuando le entregué el dinero, esperaba que el intercambio familiar se desarrollara sin problemas. Pero en lugar de eso, comenzó a discutir sobre la cantidad. Estaba seguro de que le había dado la suma correcta, la había contado 2 veces antes de hacer el viaje.
pero su insistencia en que algo andaba mal desencadenó una escalada. Las voces se hicieron más fuertes y las tensiones estallaron, encendiendo una situación de la que nunca tuve la intención de ser parte. De repente, uno de sus asociados me empujó con fuerza, haciéndome tropezar hacia atrás. Apenas tuve tiempo de registrar el peligro antes de que todos convergieran sobre mí. En un inútil intento de defenderme, me abalancé, pero fue inútil. Me superaban en número, y mi cuerpo, desgastado por años de negligencia y abuso, estaba demasiado débil para presentar una pelea adecuada. Un dolor agudo atravesó mi costado, seguido casi de inmediato por un golpe brutal en mi cabeza. En un instante, todo se disolvió en el caos, un remolino de puños y patadas, mientras el mundo a mi alrededor giraba fuera de control. Mientras el dolor abrasador me envolvía, mi mundo comenzó a desvanecerse en medio de la incesante paliza. Podía escuchar sus voces, furiosas y crueles, resonando a mi alrededor, pero los sonidos se volvieron distantes, amortiguados como si estuviera sumergido bajo el agua. Poco a poco, el dolor también comenzó a disiparse. No era que hubieran detenido su ataque, todavía podía sentir el golpe sordo de sus patadas golpeando mi cuerpo, pero era como si mis sentidos se hubieran apagado y mi cuerpo dejara de responder. Flotaba en un limbo desconcertante, suspendido entre la conciencia y el olvido. El último recuerdo grabado en mi mente fue el de estar acostado en el suelo frío y duro, con la visión borrosa y la respiración entrecortada. Mis pensamientos comenzaron a escabullirse como granos de arena entre mis dedos, y una escalofriante comprensión se deslizó sigilosamente: este podría ser el final. Entonces, como si alguien hubiera presionado un botón de silencio en el mundo, todo quedó en silencio. El dolor se desvaneció y las voces furiosas se desvanecieron en la nada. Me encontré flotando sobre la escena, ingrávido y distante, mirando hacia abajo al caos que se desarrollaba debajo de mí. Mi cuerpo yacía arrugado e inmóvil en el suelo, un caparazón sin vida, mientras los hombres que me habían atacado seguían pateando mi forma inerte. Observarme a mí mismo desde arriba se sentía surrealista, como ver una película en la que yo hacía de actor y de público. Pensé, ese es mi cuerpo ahí abajo. Estoy muerto. La verdad era innegable, ya sea en cuerpo o en espíritu, había cruzado un umbral hacia algo mucho más oscuro. Y, sin embargo, a pesar de este extraño desapego, todavía podía ver, oír e incluso sentir, aunque todo se sentía diferente ahora, como si mis sentidos se hubieran agudizado a un grado increíble. Podía captar los sonidos más débiles, el suave arrastrar de pies cerca, el zumbido distante del tráfico, todo vibrando con una claridad inquietante. Todo parecía tan vívido, tan real, pero completamente surrealista al mismo tiempo. Mientras miraba hacia abajo, las calles comenzaron a desdibujarse y a desvanecerse en una oscuridad que lo envolvía todo. El pánico se apoderó de mí con fuerza, pero era absolutamente incapaz de resistir la inexorable atracción hacia el vacío. La oscuridad se cerró a mi alrededor y luego, como las páginas de un libro que se pasan furiosamente, el mundo a mi alrededor se transformó en algo irreconocible. Ya no estaba flotando sobre mi cuerpo, en cambio, me estaba sumergiendo en un reino mucho más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. El aire a mi alrededor estaba denso con los gritos de innumerables almas atormentadas, que resonaban sin cesar en todas direcciones, envolviéndome como un sudario sofocante. El calor era insoportable, que me quemaba la piel, pero, paradójicamente, no me quemaba. A mi alrededor, las sombras se movían, formas oscuras y retorcidas que parecían estar observando y esperando, sus intenciones envueltas en malicia. No había duda sobre dónde estaba, el infierno era mucho peor de lo que jamás había imaginado. Allá donde miraba, el sufrimiento reinaba supremo. Las almas se retorcían de dolor, sus cuerpos se contorsionaban en formas antinaturales mientras eran torturados sin descanso por criaturas demoníacas. Estos demonios eran monstruosos, cada uno más horrible que el anterior, algunos tenían garras afiladas como cuchillas, mientras que otros tenían múltiples cabezas o alas que goteaban lava fundida.
Disfrutaban del tormento que infligían, su risa grotesca se mezclaba con los gritos angustiados de los condenados. Solo podía observar con horror cómo los adictos se veían obligados a enfrentar sus vicios de la manera más cruel. Los alcohólicos eran sumergidos en barriles interminables de líquido tóxico, ahogándose en su propio veneno. Los fumadores se ahogaban con un humo espeso y negro que llenaba sus pulmones, desesperados por respirar. Los consumidores de drogas se retorcían de dolor mientras les inyectaban sustancias venenosas abrasadoras que retorcían sus cuerpos en espasmos de agonía. El tormento era implacable, una cacofonía de angustia que reverberaba a través de este paisaje de pesadilla. En medio de este horror abrumador, algo me llamó la atención, un rostro familiar que emergía del mar de sufrimiento. Era Kelvin, mi viejo amigo, el que había muerto cuando teníamos apenas 17 años. Apenas podía reconocerlo, sus rasgos, que antes eran vibrantes, ahora estaban deformados por el dolor y la desesperación. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que era él. La conmoción de ver a Kelvin en ese lugar terrible fue abrumadora, se estrelló contra mí como un maremoto. A menudo me había preguntado qué le había pasado después de su muerte, y ahora, la horrible verdad estaba al descubierto ante mí. Las respuestas que había buscado en la vida eran mucho más terribles que cualquier pregunta que pudiera haber imaginado. Los ojos de Kelvin se clavaron en los míos y, en ese momento, compartimos un profundo reconocimiento. No intercambiamos palabras, ni saludos, solo una comprensión tácita de la profunda agonía que ambos estábamos soportando. El peso de la comprensión me golpeó con fuerza. Había estado sufriendo en ese lugar infernal durante 2 décadas, 20 años de tormento sin esperanza de escapar y sin un final a la vista. Y ahora, yo también estaba condenado al mismo destino sombrío. El infierno no era simplemente un lugar de fuego y azufre, era un reino de sufrimiento eterno, un terreno embrujado donde las partes más oscuras de nuestras vidas regresaban para atormentarnos, amplificadas 1000 veces. Los horrores que presencié sobrepasaron todo lo que jamás podría haber imaginado, llenándome de un terror que las palabras apenas podían describir. A medida que me arrastraban más profundamente en el abismo, comencé a discernir áreas del infierno designadas para tormentos específicos, cada una de ellas singularmente horrorosa por derecho propio. Me encontré confrontado con los destinos de aquellos que habían cometido pecados particulares, sus castigos adaptados a sus transgresiones. La primera área que vi estaba reservada para los blasfemos, aquellos que habían hablado o actuado contra el Espíritu Santo. Su tormento no se parecía a nada que hubiera presenciado antes. Estaban encadenados a enormes columnas de fuego infernales, sus bocas abiertas a la fuerza por las manos apretadas de los demonios. Los carbones ardientes les fueron introducidos sin piedad en la garganta, quemándolos de adentro hacia afuera, pero la muerte los eludió. Los demonios azotaron sus cuerpos con látigos de fuego, cada golpe provocando convulsiones que los recorrieron mientras se retorcían de agonía. No había escapatoria de este tormento, ningún alivio, sus gritos de desesperación fueron ahogados por la risa cruel de sus torturadores, que resonaba sin cesar en este paisaje de pesadilla. A continuación, me mostraron el horrible lugar reservado para aquellos que se habían quitado la vida. Los suicidas estaban atrapados en un ciclo interminable de muerte y renacimiento, cada iteración más insoportable que la anterior. Estaban atados con cadenas forjadas a partir de su propia desesperación, obligados a revivir el desgarrador momento de su muerte una y otra vez. Observé con horror cómo se arrojaban a pozos de fuego, solo para resucitar al borde del pozo, enteros pero consumidos por el dolor abrasador que acababan de soportar. Con cada resurrección, parecían más quebrados, más vacíos, sombras de lo que habían sido. Sus rostros estaban marcados por un dolor eterno, un profundo reflejo de la desesperanza que habían sentido en vida, ahora magnificada 1000 veces en la muerte. En otra zona sombría, presencié a quienes habían engañado a otros en nombre de Dios, falsos pastores y líderes religiosos corruptos que distorsionaban la verdad para su propio beneficio. Estas almas desdichadas eran atormentadas por las mismas mentiras que habían propagado. Cada uno era obligado a llevar una corona de espinas, cuyas puntas afiladas se hundían profundamente en sus cráneos,
mientras los demonios les silbaban sus falsas enseñanzas, y las palabras les quemaban como ácido en los oídos. Sus manos estaban encadenadas con pesadas cadenas de oro, un cruel recordatorio de la riqueza que habían amasado mediante el engaño, y eran arrastrados a través de los pozos de fuego por estos pesados eslabones. Sus desesperados gritos de misericordia eran recibidos con risas crueles de los demonios, que se deleitaban con el tormento de aquellos a quienes habían descarriado. Las llamas los consumieron lentamente, quemando las máscaras engañosas que habían usado en vida, y sin dejar nada más que sus almas crudas y atormentadas expuestas a la agonía implacable. En medio de este tormento insoportable, justo cuando pensaba que toda esperanza estaba perdida, ocurrió algo extraordinario. Sentí una fuerza, una presencia que atravesó la oscuridad opresiva del infierno. No se parecía a nada que hubiera sentido allí. Una sensación similar a una mano firme que me agarró por la cintura, me levantó, me alejó de los demonios que me atormentaban. El dolor y el sufrimiento que me rodeaban comenzaron a desvanecerse a medida que me elevaba más y más alto, lejos del fuego, los gritos y la agonía interminable. Sentí como si una fuerza poderosa me estuviera rescatando de las profundidades del infierno, y todo lo que pude sentir fue una abrumadora sensación de alivio a medida que el tormento se disipaba gradualmente, reemplazado por un destello de esperanza que pensé que se había extinguido hace mucho tiempo. Antes de darme cuenta, me encontré de nuevo en mi cuerpo, desorientado y abrumado. Lo primero de lo que me di cuenta fue del intenso brillo de las luces del hospital sobre mí, que contrastaban marcadamente con la oscuridad de la que acababa de escapar. Sentía un peso en el pecho y me dolía el cuerpo como si hubiera sufrido una experiencia inimaginable. Me costaba respirar, me ardían los pulmones y desperté después de lo que parecía un sueño largo e interminable. En los días siguientes, mientras yacía en la cama del hospital recuperándome, las enfermeras me dijeron que había estado inconsciente durante unos 21 días. La noticia fue impactante, para mí, parecía que solo habían pasado unas horas desde el ataque. Lo que había experimentado en ese otro reino, un viaje desgarrador de sufrimiento y desesperación, de alguna manera había durado casi 3 semanas en el mundo físico. Cuando comencé a recuperarme en el hospital, tuve tiempo suficiente para reflexionar sobre la experiencia que había cambiado mi vida para siempre. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos volvían a inundarme, el calor de las llamas, los gritos angustiados de quienes estaban atrapados en el tormento, la desesperación grabada en sus rostros. Me di cuenta de que había escapado por poco de un destino que podría haber sido mío por la eternidad. En medio de esta introspección, una decisión se hizo clarísima: tenía que dejar de fumar y cambiar mi vida. La idea de volver a los hábitos que me habían llevado por un camino tan oscuro era insoportable. Las ansias de cigarrillos, alcohol y drogas aún persistían, pero el miedo a lo que me esperaba si no cambiaba era mucho más potente. Con renovada determinación, me comprometí a dejar de fumar, dejar de beber y dejar atrás la vida de adicción que casi me había consumido. En mi búsqueda del cambio, recurrí al único lugar que siempre había ignorado, la iglesia. Comencé a asistir a los servicios regularmente, buscando consuelo y guía en las enseñanzas. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de lo mucho que me había desviado del camino de la rectitud. Comencé a orar todos los días, pidiendo fortaleza y perdón. Me sumergí en la comunidad de creyentes que acogieron y apoyaron mi transformación. La iglesia se convirtió en mi refugio, un santuario donde podía crecer espiritualmente y reconstruir mi vida. Poco a poco, las cadenas de mi antigua vida comenzaron a caerse. Encontré un sentido de propósito y de pertenencia en la fe que una vez había rechazado. Cada día era una lucha, pero la determinación que sentía era más poderosa que cualquier tentación. Comencé a reconstruir mis relaciones con mi familia y amigos, disculpándome por el dolor que había causado y tratando de enmendar el daño. El viaje fue desafiante, pero con cada paso que daba, me sentía más liviana, más viva y llena de esperanza. La oscuridad que había encontrado en el infierno me sirvió como un recordatorio constante de lo que me esperaba si flaqueaba, y alimentó mi determinación de forjar un nuevo camino, uno lleno de luz, amor y redención.
La realidad del infierno que presencié no es algo que se pueda tomar a la ligera. Es un lugar aterrador lleno de sufrimiento más allá de la imaginación, una realidad que nadie debería tener que experimentar jamás. Insto a todos los que vean esto a que tomen en serio su fe. El infierno es real y las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias eternas. No se trata simplemente de evitar el pecado, se trata de dedicarnos genuinamente a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Nuestro tiempo en esta tierra es limitado y las decisiones que tomemos darán forma a nuestro destino eterno. Vivir una vida dedicada a Dios trasciende simplemente asistir a la iglesia o realizar rituales religiosos. Requiere una transformación del corazón y la mente, abrazar sus enseñanzas y esforzarse por vivir una vida de rectitud y amor. Cada día se nos presentan opciones que se alinean con su palabra, y debemos buscar su guía en todas las cosas. No esperes hasta que sea demasiado tarde para cambiar. La segunda oportunidad que me dieron fue un regalo raro y precioso, y te imploro que la uses para evaluar tu vida, hacer los cambios necesarios y comprometerte con un camino que honre a Dios. Tu bienestar espiritual y tu futuro eterno dependen de ello. Muy bien, amigos, esto nos lleva al final de la experiencia de hoy. Si este mensaje te resuena, dale me gusta y comparte este vídeo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que seas el primero en saber cuando subimos una nueva experiencia. Que Dios te bendiga.